Ya está. Muy bien, están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? No, licenciado. No, No se ve, no, licenciado. licenciado. Buena. Lenguaje, literatura, biología, lenguaje. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ok. Biología, biología, química, química, lenguaje. Este es la otra. En la OMS ya dieron el examen ya. Ya salió la lista de los aprobados. Ay. Sí. ¿Viste desapareciendo? Va a desaparecer Wikipedia para tu evaluación, sí. Está bonito que tu cachete. Está mejorando. Muy bien, jóvenes, para evitar todos esos comentarios, para evitar esos comentarios de algunos de sus compañeros, voy a avanzar esta clase y al final de la clase, me preguntan todas sus dudas que tengan ya. No hice esas diapositivas porque, como les expliqué, solo son 4 conceptos de trastornos de sistema nervioso. Entonces, pero no es para que tengan esas malcriadeces, digamos, de hablar así ya. Y tampoco les voy a pasar las preguntas que creo que son importantes para que noten. Así que ustedes vean qué dudas tienen y qué quieren preguntar, y al final de las clases les respondo todas sus dudas sobre este tema, ¿ya? Entonces vamos a comenzar diciendo que, eh, hablando sobre el sistema endocrino. Eh, el sistema endocrino humano va a estar conformado por las bases de coordinación hormonal, anatomía de las glándulas endocrinas y la producción de hormonas. También vamos a encontrar a principales enfermedades de origen endocrino. Cuando hablamos del sistema endocrino, vamos a decir que estas señales químicas externas son captadas por células mediante una molécula específica de la naturaleza proteica. Va a presentar en él la membrana plasmática de los receptores. En ella podemos ver la proteína receptora de la superficie celular, la membrana plasmática, las células diana y finalmente encontramos las moléculas de señal. Cuando hablamos de células diana, hablamos a que corresponde a cualquier célula del cuerpo humano
que pueda actuar de cualquier tipo de sustancia específica, ¿ya? Cuando hablamos de esta, generalmente estamos hablando siempre de hormonas que pueden actuar en lugares, en cualquier lugar del cuerpo. Después vamos a ver también en el sistema endocrino, tipos de comunicación celular. Cuando hablamos de tipos de comunicación celular, nos referimos a dependientes o de contacto. Como en la imagen ven, la célula señalizadora pasa a través de las células diana, molécula de señal unida a la membrana. A esto nos referimos a dependientes o de contacto, cuando la molécula de señal está unida a la membrana. La parácrina hablamos de célula señalizadora y esta se va a referir también a las células dianas cuando existe un mediador local. Signática. La signática va a ser cuando existe un neurotransmisor. Y endocrina va a referirse propiamente a la de la hormona. Esperemos un segundito. Muy bonita. Sí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es la historia? Tan bella. Mamacita. Novio. Bueno, ya no se tienen por qué ver, no sé qué haré con mi puta vida adulta. Ay, ¿qué? Muy bien, les decía que cuando hablamos de comunicación directa, los mensajeros químicos van a ser los iones y pequeñas moléculas. Su mecanismo de transmisión va a ser el movimiento directo a través de las uniones que vinculan el citoplasma de las células adyacentes, ¿ya? Por ejemplo, podemos encontrar los iones que fluyen entre células del músculo cardíaco. Cuando hablamos de signática, hablamos que su mensajero químico va a ser los neurotransmisores, ¿no es cierto? Y su mecanismo de transmisión va a ser la difusión de una neurona a través de un espacio angosto o hendidura signática, una célula que porta receptores apropiados. Como ejemplo tenemos a la acetilcolina. Después vemos las hormonas locales, sus mecanismos de
de acción van a ser la difusión por medio del líquido extracelular, las células cercanas y distantes que portan los receptores apropiados. Como ejemplo tenemos las prostaglandinas. Y finalmente tenemos las endocrinas que van a transportar en el torrente sanguíneo hacia las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados. Como ejemplo de esta vamos a tener a la insulina. Entonces todos estos son los tipos de comunicación celular que encontramos, ¿ya? Las hormonas están liberadas en la sangre y solo pueden actuar sobre las células. En la gráfica podemos ver en la circulación sanguínea cómo son liberadas las hormonas, ¿no? Y ya también les había dicho que significaban las células diana. Ya habíamos hablado también sobre la acetilcolina y puede producirse como diferentes respuestas de la célula. Las células secretoras siempre dan una glándula endocrina. Se encuentran integradas en una red de capilares de las células y estas secretan sus hormonas en líquidos extracelulares que van a rodear a los capilares. O sea, una hormona en el torrente sanguíneo llega casi a todas las células del cuerpo, pero solo pueden responder aquellas que son las receptoras capaces de unirse a esa hormona específica. Al unirse la hormona con un receptor, se desencadena una serie de acontecimientos en el interior de la célula, semejante a lo que sucede cuando introducen la llave de contacto a un coche. Entonces decimos que al unirse la hormona con un receptor, se va a desencadenar una serie de acontecimientos en el interior de la célula. A esto, como ejemplo, vamos a tener que va a ser semejante a introducir la llave en el contacto del coche, porque es como que va a activar a la célula, ¿no es cierto? Después vamos a ver el circuito, cómo realizan la molécula, da la señal extracelular, va hacia las vías de señalización intracelular, se produce la alteración de las funciones de la proteína, luego la alteración de la maquinaria citoplasmática y finalmente tenemos la alteración del comportamiento celular. Un ejemplo de la respuesta rápida del aumento de calcio se produce en el óvulo que va a ser fecundado por un espermatozoide, el cual le impide la entrada de un segundo gameto, de un segundo gameto masculino.
Un ejemplo de respuesta lenta es la aparición de los caracteres sexuales secundarios por defecto de la testosterona. En él podemos ver cómo sobrevive, crece, se divide, se va a diferenciar y finalmente muere. Las glándulas endocrinas más importantes van a ser el hipotálamo, la hipófisis, las cápsulas suprarrenales, ovario, testículo, páncreas, timo, paratiroides y glándula pineal, ¿no es cierto? Todas estas van a secretar sustancias, ¿no? Van a tener algún tipo de secreción. Cuando hablamos de glándulas, vamos a referirnos a que ellas van a secretar sustancias o hormonas. Muy bien, jóvenes, vamos a parar un poco aquí y enseguida volvemos para continuar con este tema. Ya tengo unos 15 minutos para poder descansar o desayunar y de ahí volvemos, ¿ya?
toca casarte con una gringa. Qué cagada. Hay que sacrificar a Pilín por el futuro de la persona. Toca casarte con una gringa. Qué cagada. Hay que sacrificar a Pilín por el futuro de la persona. No hay, nomás me quedo con tu primo. Es la relación funcional de la fibra luminosa. Entonces, cuando hablamos de parálisis, vamos a decir que es la relación funcional de la fibra luminosa. Entonces, cuando hablamos de parálisis, vamos a decir que es la relación funcional de la fibra luminosa. Entonces, cuando hablamos de parálisis, vamos a decir que
Muy bien, jóvenes, vamos a continuar, por favor. Habíamos dicho que un ejemplo va a ser la respuesta lenta de la aparición de los caracteres sexuales secundarios por efecto de la testosterona. ¿No es cierto? Cuando nos referimos a la testosterona, nos referimos a una hormona, ¿no es cierto? Esta hormona es una hormona sexual, es la más importante que contienen los hombres, ¿no es cierto? Y de ella siempre van a depender las características típicamente masculinas. Este es el proceso de la célula desde que comienza hasta que finalmente muere, ya lo hemos visto. Hablando también sobre las glándulas más importantes, habíamos dicho que se encontraba el hipotálamo, la hipófisis, cápsulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, el páncreas, el timo, la tiroides, paratiroides y glándula pineal. Hablando sobre la hipófisis o hipotálamo, esta es una unidad del hipotálamo del infundíbulo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la hipófisis, vamos a decir que ella va a ser quien va a regular todas las actividades, ¿ya? La mayor parte de las glándulas endocrinas y por tanto recibe el nombre también de glándula maestra porque ella va a ser la encargada de regular la actividad de la mayor parte de las glándulas, no se olviden de eso. Muy bien. En realidad son dos glándulas, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Ahí encontramos la neurohipófisis en la imagen, el hipotálamo y la adenohipófisis. Entradas del hipotálamo, corteza cerebral, sistema límbico, tálamo y retina. Cuando hablamos, aquí veo que cuando hablamos del sistema límbico, nos vamos a referir a una parte del cerebro que consiste en un grupo de estructuras que dirigen emociones y comportamientos. Entonces de esto va a estar encargado el sistema límbico, ¿ya? Las hormonas hipofisiarias estimulan el resto de las glándulas del cuerpo. Las hormonas hipofisiarias van a estimular el resto de las glándulas del cuerpo. Estas hormonas hipofisiarias, cada hormona hipofisiaria controla diferentes glándulas y diferentes funciones corporales. Las hormonas hipofisiarias controlan hormonas o glándulas suprarrenales.
sistema porta hipofisiario. Ahí en la imagen vemos a las neuronas, las neuras secretoras, hipotálamo, neuronas que liberan lecho capilar, células endocrinas. Y cuando hablamos de sistema porta hipofisiario, vamos a decir que es un sistema vascular, lo que ustedes ven es un sistema vascular que va a estar compuesto por hipófisis con el hipotálamo. Entonces vamos a encontrar a las neuronas secretoras del hipotálamo con factores de liberación o inhibición, a las células endocrinas de la adenohipófisis, que son hormonas hipofisiarias, y vamos a encontrar las células dianas en el resto del cuerpo. Habíamos dicho que estas células dianas van a estar alrededor de todo el cuerpo y van a ser las receptoras, ¿no es cierto? También podemos encontrar hormonas de crecimiento humano, o somototropina o GH, ¿no? Es una hormona de la naturaleza peptídica. Se produce por la liberación de la hormona liberadora o una hormona de crecimiento, llamada también somatocricina, y inhibe la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o somotostatina. Esta hormona de crecimiento es una hormona proteica y va a estar secretada por la adenohipófisis. Después también vamos a encontrar a la hormona de la tiroides, hormona estimulante de tiroides, llamada tiropropina o TSH. Es una proteína de 28.000 Dalton segregada por la hipófisis debido a la señal de TCR o hormona liberadora de tirotropina. Es parte del hipotálamo. Cuando hablamos de la hormona o de la glándula tiroides, vamos a hablar de una glándula que va a regular las funciones del cuerpo y de crecimiento también, ¿no? Cuando hablamos de hormonas de las glándulas tiroides, les decía que va a regular el crecimiento y la distribución también de todas las hormonas del cuerpo. Va a producir tiroyodotironina, triiodotironina, que va a ser la T3. De su metabolismo, estas hormonas también influyen en el control de las funciones vitales, como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Después también encontramos la hormona fólico-estimulante. Es también una proteína de 3.000 que se libera por la acción de la hormona liberadora de gonadotrópica. Es una hormona gonadotrópica, estimula a las gónadas. Estas hormonas van a ser la elaboradora de la hipófisis en las mujeres. Actúa sobre los ovarios
para hacer crecer los folículos y los óvulos en los hombres. Actúa sobre los testículos para que produzcan espermatozoides. ¿Ya? Hormona luteinizante. Al igual que la FSH, es liberada por la acción de la GnRH de estructura proteica o de estructura proteica semejante a otras hormonas hipofisiarias. Cuando hablamos de la hormona luteinizante o LH, nos vamos a referir a hormonas estimulantes de células intersticiales, que son la gonadotropina, que es igual que la FSH, pero va a estar producida por las células gonadotropas del lóbulo anterior de la hipófisis de la glándula pituitaria. El hipotálamo produce el factor estimulante PCH. Es el inhibitorio de PIH, de la prolactina 199, introduce la secreción de la leche después del parto, pero necesita la presencia simultánea de otras señales hormonales como la oxitocina. Entonces esta hormona también va a estar, esta hormona va a estar también, va a estar controlado va a ayudar a controlar el ciclo menstrual que produce en los óvulos en la mujer y también la producción de espermatozoides en los hombres. ¿Ya? Estas abreviaciones que ustedes, abreviaciones que ustedes ven ahí son las siglas que se las manejan en inglés, ¿ya? Son siglas, términos que se manejan en inglés. Y como les decía, ayuda a controlar el ciclo menstrual, la producción de óvulos en una mujer. También en el hombre ayuda en la producción de espermatozoides. Entonces estamos viendo la función de cada una de estas hormonas cereadas. Después vamos a ver hormona adenocorticotrópica o ACTH. Es una pequeña proteína de 39A segregada por la acción de las hormonas liberadoras de corticotropina, o CRH. Cuando hablamos de estas hormonas, vamos a decir que son elaboradas por las hipófisis adrenocorticotrópica, actúan sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal y van a controlar la liberación de las hormonas corticoesteroideas. Después vamos a encontrar a la hormona melanocito o estimulante o MSH. Esta hormona tiene apenas 22A en los humanos. Sus niveles de sangre son bajos y su papel exacto en los humanos no está muy claro, ¿no? Cuando hablamos de estas hormonas estimulantes de melanocitos o melatropinas, son un tipo de hormonas peptídicas encargadas de estimular la producción de melanocitos.
hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis. Las hormonas que liberan las neurohipófisis son sintetizadas allí y proceden de una neurona situada en el hipotálamo. Oxitocina es un péptido de tan solo 9A secretado por las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo. Cuando hablamos de la oxitocina, van a decir que se producen por los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Es liberada a la circulación a través de la neurohipófisis y funciona como un neuromodulador en el sistema nervioso central, modulando los compartimientos sociales, sentimentales y patrones sexuales en la conducta parental. Vasopresina, hormona antidiurética. Cuando hablamos de hormona antidiurética o ADH, vamos a decir que va a estar producida por las neuronas del núcleo supraóptico. Es también un péptido de 9A, como la oxitocina, aunque con diferentes secuencias. O sea, esta hormona antidiurética también es conocida como anginina o vasopresina, ¿ya? Y es una hormona producida en el hipotálamo que almacena y se libera a través de la neurohipófisis, presente en la mayoría de los mamíferos. Al igual, fíjense que tiene el mismo funcionamiento y el mismo protocolo de la oxitocina. Tiroides. Ahí en la imagen podemos ver la membrana tiroidea, hueso hioides, cartílago tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y la tráquea. ¿Cierto? Ya habíamos dicho que la tiroide va a ser una glándula que va a tener la forma de una mariposa, va a estar ubicada en la base de la parte frontal del cuello y ahí normalmente se le llama la manzana de Adán, ¿no es cierto? Esta hormona va a ser encargada de producir, ya les dije, la trillodotironina o T3 y la tiroxizonina T4. Estas tienen una regulación importante dentro de las funciones del cuerpo. Va a estar formado por unos sacos microscópicos llamados folículos tiroides. Rodeados de las células secretoras, las células foliculares, folículo tiroideo, células C y células foliculares. Bajo la estimulación del TSH se producen las hormonas tiroideas, como la tetrayodotiranina y la tiroxina. Las células parafoliculares de la tiroides secretan otra hormona también
llamada la calcitonina. Dentro de la tiroides vamos a encontrar entonces cuatro glándulas. Cuatro glándulas, recuerden que habíamos dicho que tenía la forma de una mariposa. Dentro de esta vamos a encontrar cuatro glándulas paratiroides. Son cuatro pequeñas glándulas situadas en la cara posterior de la glándula tiroides y su función va a ser producir la paratohormona u hormona paratotiroidea o PTH. Como las ven en las imágenes, son esos. Después también tenemos las glándulas suprarrenales. Estas glándulas son dos glándulas situadas sobre los riñones que en realidad actúan como diferentes la corteza y la médula suprarrenales, ¿ya? Cuando hablamos de estas glándulas, son glándulas pequeñas que producen hormonas esteroideas o epinefrina o norepinefrina. Estas hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes en el cuerpo. Estas glándulas son muy importantes. Producen tres tipos de hormonas de la naturaleza esteroidea, es decir, derivadas del colesterol. Los mineralcorticoides. Los mineralcorticoides. Estos regulan la concentración de iones en el plasma. Como les dije, esto van a regular, van a regular las concentraciones de iones en el plasma, pero también van a hacer de transporte de electrolitos a través de las superficies epiteliales, en particular conservación del sodio en cambio del potasio. Controlan los niveles de sodio y de potasio, por tanto, la presión del volumen y el pH sanguíneo. Los glucocorticoides son tres esteroideos que regulan el metabolismo energético y la resistencia al estrés. Entre ellos tenemos la hidrocortisona, la corticotestosterona y la cortisona. Estos glucocorticoides, que son tres, les había dicho, van a afectar el metabolismo y tienen efectos antiinflamatorios o inmunodepresores. Pueden ser producidos naturalmente por hormonas o sintéticamente por medicamentos. Estos se encuentran principalmente en la corteza suprarrenal. Cortisol. Cuando hablábamos del cortisol habíamos hablado de una hormona propiamente, que era una hormona que le había dicho el estrés, ¿no es cierto?
El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales, cumple diversas funciones en el cuerpo, por ejemplo, ayuda a regular la presión arterial, reduce la inflamación y mantiene el corazón y los vasos sanguíneos funcionando. Normalmente el cortisol va a ayudar al cuerpo a responder ante el estrés. Disminuye los niveles de serotonina, disminuye la sensibilidad al dolor, aumenta la presión arterial, aumenta la atención y la memoria, aumento de glucosa en sangre y baja la respuesta inmune. La zona reticular de la corteza también produce un andrógeno de actividad débil o de hidropiadrotestosterona, esta palabra, dehidroepiadrotestosterona, son unos trabalenguas estos nombrecingos. En varones adultos no tienen efectos porque se superponen a la testosterona, que es mucho más potente. En las mujeres tiene un efecto pequeño y su principal destino va a ser convertido en estrógenos. Las células cromafinas. Las células cromafinas de la médula producen dos hormonas derivadas de aminoácidos, que van a ser la adrenalina y la noradrenalina. Este tipo de célula va a elaborar neurohormonas, sustancias químicas que van a ser producidas por las células nerviosas y usadas para enviar señales a otras células, y en ellas son liberadas en la sangre. Las células cromafinas elaboran la epinefrina y la adrenalina, y la neuroepinefrina. De todas estas hormonas, las más importantes son la insulina y el glucagón. Ya, como pueden ver en esta imagen, hoy por hoy, en estos tiempos, ustedes han visto que esta hormona ha tomado demasiada relevancia, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona que nos permite que el azúcar en la sangre es conocido como glucosa, ¿no es cierto?, pasa hacia las células. La glucosa proviene de los alimentos, de las bebidas que uno consume, de los carbohidratos, y principalmente, pero son la fuente de energía del cuerpo. La insulina juega un papel clave en el mantenimiento de los niveles correctos de glucosa en sangre. Cuando hablamos también del glucagón, que esto le decía que ha tomado mucha importancia en estos tiempos, vamos a decir que es una hormona de 29 aminoácidos que actúan en el metabolismo de los hidratos de carbono. Tienen un peso molecular
de 3485 Dalton y fue descubierto en 1923. Esta hormona está sintetizada principalmente por las células alfa del páncreas. Estas dos hormonas tienen como función controlar la glucemia, es decir, la concentración de glucosa en el plasma entre 70 y 100 miligramos en ayuna. Son hormonas con efecto antagónico. La insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre. Cuando hablamos de glucosa nos referimos a azúcar, ¿ya? Disminuye la concentración de glucosa en sangre, efecto hipoglucemiante. El glucagón aumenta la concentración de la glucosa en sangre, efecto hiperglucemiante. El estímulo que induce a la liberación de una u otra hormona es la propia concentración de la glucosa en sangre. Gónadas, ovarios y testículos. Producen hormonas sexuales de naturaleza esteroídica que controlan la aparición de los caracteres sexuales masculinos y femeninos y la formación de las células reproductivas. Esteroides producidos por el ovario, tenemos el estradiol, el estroma y la progesterona. Cuando hablamos de células gonadas, la parte del sistema reproductor va a ser la parte del sistema reproductor que produce y libera óvulo, o sea, hablando propiamente de los ovarios en la mujer, y en los hombres libera en los testículos espermatozoides. Sistema hormonal. En el hombre podemos ver infertilidad, desarrollo de seno, encogimiento de los testículos, calvicie, patrón masculino. En las mujeres podemos ver en las características agrandamiento del clítoris, crecimiento excesivo del vellos corporales, calvicie y patrón masculino, ¿ya? Hablando de los testículos van a producir esta hormona llamada testosterona. Los efectos de los esteroides androgénicos sobre la salud. Entonces, van a dar en el sistema hormonal, ya les había dicho esto, infertilidad, desarrollo de los senos, engrosamiento de los testículos, calvicie y un patrón masculino. En las mujeres, esta hormona va a producir agrandamiento del clítoris, crecimiento excesivo de los vellos corporales y calvicie de patrón masculino. En el sistema musculoesquelético va a haber poca estructura cuando se usa en la adolescencia, ruptura de los tendones. En el sistema cardiovascular aumenta el colesterol, disminuye y la disminución de HDL y la presión alta, ataques al corazón, agrandamiento en el ventrículo izquierdo del corazón. Otros trastornos que va a producir en el hígado va a ser el cáncer, cirrosis hepática, tumores. A nivel de la piel va a producir acné severo, quistes
cuero cabelludo grasiento, histeria, retención de líquido. En infección podemos encontrar el VIH y la hepatitis, y en los efectos psiquiátricos podemos encontrar furia, agresión y manía o delirios. Otras hormonas son producidas también por glándulas endocrinas. La melatonina es sintetizada por la glándula pineal. Interviene en el control de los ritmos cardíacos y principalmente en el sueño. La melatonina, cuando hablamos de melatonina, vamos a referirnos a que es una hormona del cuerpo que juega un papel importante en el sueño y en la producción y liberación de melatonina en el cerebro. Esta hormona la va a segregar la glándula pineal. La lectina es una hormona de la naturaleza proteica de 167A, sintetizada por el tejido adiposo que tiene control de células blanco en el hipotálamo. La lectina desempeña también funciones protectoras a medida que los vegetales crecen y no tienen ningún valor nutricional cuando se consumen en los alimentos. Luego tenemos a la grelina. Es también una hormona de la naturaleza peptídica con 28A, sintetizada a este caso por el estómago, y estas son llamadas las hormonas del hambre. La grelina va a ser la hormona gastrointestinal, ¿ya? Son un regulador de la alimentación y controlan el peso corporal. Regulación de la producción de hormonas tiroideas. Los niveles bajos de T3 y T4 estimulan la liberación de TRH. Mediante el sistema porta hipofisiario estimulan la liberación de TSH. El TSH llega por la circulación general de la tiroides o estímulos de las células foliculares. Las hormonas esteroideas de T3 y T4 se liberan en la sangre a retroalimentación negativa. Muy bien, jóvenes, hasta aquí este tema de sistema endocrino. Quería hacer un cuestionario sobre esto, pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que repasen, por favor, lean. Este tema es un poquito complicado, fíjense que es de lo más complicado que hemos visto hasta ahora.
Entonces es necesario que lean bastante este tema. Tienen, tienen, tienen su libro de guía. Espérenme un segundo.